Ambos. Antes que nada, ¿por qué el instituto se llama así? Arturo Enrique Sampay fue el padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949 e interpretó el pensamiento político del general Perón en esa asamblea. Claro. Y bueno, la Constitución Nacional de 1949 es la gran desaparecida, no integra los antecedentes históricos constitucionales argentinos, y desde el Instituto Arturo Enrique Sampay queremos abrir el debate sobre una nueva Constitución y proponemos el debate en base a los principios que sostenía dicho proyecto nacional. Perfecto. Doctor Barcesat, como abogado entonces del instituto, ¿qué es esta denuncia que se ha hecho a autoridades del Reino Unido y autoridades también nacionales en torno a este tema? Exactamente. Es muy grave. El tema es muy grave porque en la reforma constitucional del 94 se pone una cláusula transitoria donde se reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Hay también una cláusula muy importante que es la del artículo 36, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y nos encontramos, bueno, frente a la noticia que ustedes divulgaron, de que se van a hacer ejercicios misilísticos en una zona que es zona de paz y zona no nuclear, es decir, no puede haber ensayos nucleares. Bueno, se van a lanzar ojivas, se van a ensayar armas nuevas, etc. Entonces decidimos promover un reclamo de competencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el reclamo va, como usted dijo bien, enderezado contra tanto las autoridades británicas como las argentinas. ¿Contra las autoridades políticas o militares? Políticas y militares, autores de escritorio y autores materiales. ¿Y por qué? Porque esto significa un atentado a la paz, es un acto de agresión en los términos de la Carta de Naciones Unidas, violenta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, el reconocimiento a la soberanía argentina en la Constitución, y además esto pone en peligro la seguridad de la nación y de las personas que habitan el territorio de la nación argentina. Entonces, con este elenco de figuras delictivas, recurrimos ante la Corte Suprema pidiendo fundamentalmente que haya una comunicación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se suspenda la realización de estos ejercicios y posibilitar que el órgano se pueda Claro, lo que uno se pronunciar. pregunta ante esto, Eduardo, es siempre qué posibilidades hay exitosas justamente de que progrese una denuncia que calculo que entra en el carril del derecho internacional público. Efectivamente, no pero de nuestro Código Penal, evidentemente. No. Nuestro Código Penal sí, sí, porque el artículo 1 del Código Penal... Eso en cuanto a las autoridades nacionales. A todo acto. Ajá. El artículo 1, inciso 1 del Código Penal argentino dice que la competencia y este código rige respecto de todo hecho que pueda producir efectos en territorio de la nación argentina. Este hecho cometido por una autoridad extranjera con la complicidad o el encubrimiento de la autoridad argentina... Claro, lo que pasa es que ellos no van a reconocer que es territorio argentino, lógico. Eso lógico. es lo que se discute. Pero precisamente lo que queremos nosotros es reafirmar que es territorio argentino, claro, y que además de eso, para todo el continente americano, porque esto afecta a todo el continente americano, claro, el Atlántico Sur es zona de paz y zona libre de ensayos nucleares. Claro. Y entonces estos vienen a hacer un ensayo... Igual que la Antártida, también en otro sentido. Pero igual que la Antártida, exactamente. Y yo creo que esto pone también una claridad en cuanto a cuál fue el acuerdo que se hizo entre el gobierno argentino y el gobierno del Reino Unido, porque primero que se tiran todos la pelota de que yo no fui, no, que tuvo el otro funcionario, bueno. Ahora resulta que por un principio general del derecho, la conducta posterior de las partes a un acuerdo es la que mejor clarifica cuáles fueron las intenciones y las miras que tuvieron en cuenta al celebrarlo. Bueno, terminaron de firmar el acuerdo del Foreign Office y nos manda estos ejercicios nucleares, misilísticos, que ponen en peligro, como lo ha señalado el cable de Servicio de Hidrografía Naval, embarcaciones y aeronaves. Ahora, Jorge, los CALPERS lo que dicen es que están asombrados justamente por la repercusión que ha tenido esto, porque no es la primera vez que lo hacen, que lo han hecho desde siempre, y dicen, ¿qué pasa ahora si no hicimos nada distinto de lo que veníamos haciendo desde siempre? Claro, pero es lamentable, y yo creo que estamos ingresando en un punto determinante en esta cuestión Malvinas. Prácticamente, utilizando las palabras de Plutarco en Vidas Paralelas, debemos cruzar el Rubicón.
debemos volver a una política exterior soberana. La República Argentina ha tenido épocas donde ha ejercido la lucha por una soberanía también con las grandes potencias del mundo. Este es el viejo imperialismo colonial que está sacando sus añejas uñas y dientes. La lucha de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, la lucha de Bernardo de Irigoyen como canciller argentino también a fines del año 19, la lucha del presidente Hipólito Yrigoyen durante su primera presidencia sosteniendo una política exterior soberana, la lucha del presidente Perón en sus gobiernos y aún la lucha del presidente Arturo Illia, cuando en el año 1965 en Naciones Unidas se logra la sanción de la norma, la resolución 2065, que es la que incorpora precisamente la discusión de soberanía y completa la normativa que la Asamblea de Naciones Unidas venía sancionando después de la Segunda Guerra Mundial, 1960, la 1514. Es decir, tenemos que volver a esos patriotas que levantaron una concepción soberana. También tuvimos una doctrina jurídica soberana. Carlos Calvo, Luis María Drago, José Nicolás Matienzo. Ahora, el gobierno argentino expresó su repudio, no es que se quedó en silencio. Sí, pero perdón, de una vez por todas, la República Argentina ha hecho siempre su reserva de soberanía en los ámbitos internacionales a partir de 1965 sin ninguna duda. Hoy día es la única vez que un presidente argentino no hace mención del tema soberanía con el suficiente énfasis que debe haber realizado en la Asamblea de Naciones Unidas. Es más, la República Argentina, y en este tema debe estar, y nosotros lo vamos a plantear en el Congreso Nacional, en la mesa de entrada de las cámaras, ya sea de diputados y senadores, porque el Congreso debe tomar parte en este tema. La declaración de Ushuaia de 2012 fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras. A su vez, la normativa de nuestra patria en reserva de los recursos naturales, donde establece sanciones penales específicas para aquellas empresas extranjeras que usurpen el patrimonio nacional y los recursos naturales que están ictícolas y hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y en nuestro mar continental. Eduardo, ¿qué es lo que puede suceder? Porque las Naciones Unidas ya dictó varias resoluciones que nunca fueron cumplidas por el Reino Unido. La verdad es que, a ver, vamos a ser concretos también, más allá de los reclamos políticos, sociales, denuncias, etcétera. Estamos enfrente de una potencia muy grande que lamentablemente se manejan muchas veces con la fuerza y ellos deciden qué es lo que hacen o no. Lo primero que querría poner el poder de veto que tiene, además, es que este no es un ejercicio más. Este es un ejercicio misilístico y obviamente los misiles hoy día no son sino con ojiva nuclear. De manera que la gravedad que tiene el tema es muy superior a que hagan maniobras navales en el territorio usurpado. Primer señalamiento. El segundo, como bien lo señaló el doctor Cholvis, ¿qué es esto de que se va a la Asamblea de Naciones Unidas y no se hace un planteo clarísimo sobre la soberanía argentina? Esto es romper una tradición. Nosotros hemos recurrido a una vía pacífica, es decir, hemos ido al Tribunal Judicial, al tribunal que tiene competencia, primero por la naturaleza del conflicto que se trata, después porque son hechos que caen bajo la jurisdicción argentina, porque así lo dice nuestro Código Penal, como lo dice todo Código Penal de cualquier país del mundo, que cuando los efectos caen en territorio de su respectivo nación, bueno, le corresponde a la aplicación de ese código y de su jurisdicción. Entonces, ¿cómo podemos quedar inermes? Que el Poder Ejecutivo, diría yo, traiciona el principio de soberanía. El Congreso, que no ha hecho ninguna disposición ni actividad efectiva. La justicia, que ha recibido dentro de la premura con que hubo que cobrar, recordemos que esto se hizo público por ustedes el día 14, el 17 a mediodía estábamos presentando, creo yo que con una fundamentación bastante seria, las figuras penales afectadas. Sí, aquí estaba viendo, la verdad que es una demanda bastante precisa, con todos los detalles, muy bien elaborada. Esto es lo que la ciudadanía tiene que saber, de que hay sectores y organizaciones
que no vamos a bajar la bandera respecto de la soberanía argentina y que vamos a proseguir por todas las vías pacíficas de reclamación, y si es que hay que llegar a una instancia de una Corte Internacional, llegaremos a la Corte Internacional, pero de ninguna manera consentir o poner bajo paraguas el tema de la soberanía en función de favorecer la expoliación de los recursos naturales, que, bueno es ponerlo de relieve, son de titularidad del pueblo argentino. Claro, claro. Igualmente son cosas distintas, ¿no? El tema de la Claro. riqueza ictícola que están devastando ellos allí, y otra cosa Y son los los ejercicios hidrocarburos, militares, claro. y otra cosa son las relaciones diplomáticas que no pueden ser cortadas tampoco con el Reino Unido. Bueno, yo entiendo que la situación es, tenemos una base militar en territorio argentino, una base militar operativa, y que está nuclearizando el Atlántico Sur, con lo cual afecta a todo el continente americano y convierte a este océano, que era libre de amenazas de guerra, libre de ensayos nucleares, lo está nuclearizando y poniendo en situación de conflicto. Esto tiene que parar, la UNASUR, la CELAC tienen que pronunciarse, esta sería la movida diplomática que tendría que hacer nuestra Cancillería, en lugar de estar diciendo una declaración chirle que no tiene ningún contenido, de modo que este reclamo es una alerta para toda la ciudadanía argentina de qué es lo que debe decirse, a dónde hay que reclamar, y es un llamamiento al Poder Judicial y también al Congreso de la Nación para que ejerzan las incumbencias que la Constitución les asigna en esta materia. Como convencional constituyente del año 94, digo que esa cláusula que pusimos como primera de las cláusulas transitorias no es una letra retórica o hueca, sino que es el sentir del pueblo argentino, ¿no? ¿Le darán bolilla a los británicos a esto o no? Teresa May, ¿le habrá llegado la novedad? Hay que recordar también la reciente declaración del Grupo 77 más China, Claro. que nos está apoyando. Es decir, ya no es solo la Argentina que está siendo afectada. Hay apoyo internacional. Todo el apoyo internacional que ha merecido la República Argentina, no solo en las conferencias internacionales, sino en las propias resoluciones. Es decir, que si la Argentina no sostiene sus derechos legítimos en la historia, en el derecho, en la ecología, ¿qué podemos esperar de los demás? Perfecto. La Argentina debe abrir los foros internacionales y ampliar el debate interno en el marco del pueblo argentino. Y la comunicación que está haciendo Crónica, que es la que nos ha abierto, pienso que es importantísimo para que el pueblo argentino como sujeto político llegue a tener presencia en este hito importantísimo de la vida nacional. Sí, y además, y sobre todo por respeto y homenaje a nuestros caídos en esa guerra, los y a compañeros de que Malvinas han sobrevivido también. caídos, y los excombatientes que están luchando por esos principios que compartimos plenamente. Doctores Cholvis y Barcesat, un gusto realmente que hayan estado aquí para informar sobre esta demanda contra Inglaterra y las autoridades nacionales. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos.